característica este encuentro en que un grupo de personas estudiosas que quieren seguir profundizando acerca de las ideas de la izquierda, de la impronta de recabar en nuestras luchas, tienen de dialogar con personas del supuesto campo enemigo. Aquí están con nosotros compartiendo un capitán de la Fuerza Aérea que estuvo condenado a muerte por un consejo de guerra y que solo la solidaridad internacional le permite estar, la presión que se ejerció sobre la dictadura para salvarlo, le permite que esta noche esté al lado mío, que la derecha, como Raúl Vergara. Y un comandante de la Fuerza Aérea como Alamiro Castillo, cuya actividad pública y no tan pública en favor del gobierno de la Unidad Popular le hubiera significado seguramente haber sido fusilado si hubiera estado aquel 11 de septiembre disponible en manos de la dictadura. Digo que es muy excepcional porque uno de los defectos de la política y de los políticos chilenos es no entender que esto es un recorrido de ida y vuelta, que no solo se trata de que las Fuerzas Armadas mejoren y cambien su orientación, sino que es deber en primer lugar del pueblo, de los trabajadores y de la izquierda buscar el acercamiento, cosa que muy pocas veces hacemos y que es un mérito en este caso de vuestro centro de estudio. Un concepto que quiero plantear es que quizás si tuviera que resumir todo lo que tiene que ver con las causas y consecuencias del golpe, que es el tema que se me encargó de exponer esta noche, bastaría con recordar todo lo que vimos cuando cantaron los muchachos de la Universidad de Chile. Ahí está todo. No hay mucho más que agregar. Yo podría irme muy tranquilo y ustedes habrían entendido todo y no decir nada. Porque en verdad esa canción preciosa, obra de Sergio Ortega y Luis Albi, relata lo mucho, lo lejos que llevó el pueblo en sus luchas a conquistar lo que debe conquistar. Imagínense que la letra hablaba del sistema financiero, los bancos, los campos, el comercio exterior, en manos del pueblo, en manos del Estado. El Estado regulando los mercados. Piensen hoy día que vivimos en una sociedad en que el mercado lo regula todo, incluido el Estado. Es decir, habíamos llegado tan lejos por la situación nacional que se vivía, por la situación continental latinoamericana que se vivía y por la situación internacional mundial que se vivía, que lo que estos chicos cantaron esta tarde era una realidad, era una verdad, lo vivimos todo. Muchos de los que están aquí no, porque son muy jóvenes, pero los que tienen mi edad o más recordarán que todo lo que aquí se dijo en esa canción fue cierto, fue verdad. Esa es la causa del golpe y las consecuencias son que ya no lo tenemos. Por eso digo, hubiera bastado con la canción y me hubiera ahorrado tener que hablar, porque ellos lo dijeron todo en una bellísima canción y les deseamos mucha suerte en la captura de la partitura de la obra esa famosa que escuchamos cuando éramos más jóvenes que ahora. Pero como hay que hablar, voy a hablar. Para expresar mejor mis ideas quisiera empezar por decir algo que me parece básico. Hay una cantidad enorme de definiciones de qué es el Estado, porque de eso es lo que vamos a hablar a fin de cuentas. Yo me quedo con la definición más simple, más breve. Es de un autor soviético cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero me pareció la mejor. Dice, el Estado no es sino la organización política de la sociedad. Punto. Eso es el Estado. No es otra cosa. Y por lo tanto, en una sociedad dividida en clases, el Estado es lo que quiere y hace la clase dominante. Y por eso que en la historia reconocemos tipos de Estado y formas de Estado. Tipo de Estado, Estado clavista, Estado feudal, Estado capitalista, Estado socialista. Forma de Estado monárquica, republicana, presidencial, parlamentaria, etc. De consiguiente, me parece que lo esencial para entender lo que vamos a hablar es tener en claro qué es el Estado. Y en la forma es cómo se organiza la sociedad. Y quien regula esta organización es lo que llamamos la Constitución. De ahí la importancia de las constituciones y de la nueva Constitución. Por lo tanto, esto nos lleva a lo más importante, que todo esto tiene que ver con el poder, que como decía Lenin, es el problema principal de la política. Y el poder tiene dos aspectos. Un aspecto inmaterial, ideológico, que tiene que ver con la hegemonía ideológica, y por lo tanto en nuestro país nos lleva a pensar en la propiedad privada de los medios de comunicación, nos meten en la cabeza lo que ellos quieren, controlan los diarios, las radios, la televisión, el avisaje público, etc. Los periódicos de izquierda como Punto Final o El Siglo sobreviven miserablemente porque no tienen ni un solo aviso del Estado. En cambio el Mercurio, la Tercera, etc., los diarios que provocaron la tragedia son los que controlan la opinión pública. Ese es el aspecto inmaterial, ideológico del problema del poder. Y el poder material radica básicamente en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, digo desde partida que podemos tener la mejor constitución del mundo, la más moderna y la más democrática,
pero si el pueblo no tiene la fuerza, eso vale callampa. Muy importante la lucha que hoy día damos todos por una nueva Constitución. Todos estamos de acuerdo en eso, estamos trabajando en eso. Pero que nadie se engañe, ni transforme la Constitución en un fetiche, porque al final el problema de fondo, vuelvo a decir, reside en el poder. Y esto nos lleva a hablar también de las Fuerzas Armadas. Raúl decía con razón que don Luis, se refería a Luis Emilio Recabarren, no miraba con mucha simpatía a las Fuerzas Armadas, pero también eso hay que entenderlo en el contexto de su tiempo, ¿no? En la época de Recabarren, con una escasa organización popular, con incipientes organizaciones sindicales, con una época que ni siquiera había partidos políticos de izquierda propiamente tales, que habrán de nacer años después que él empieza sus luchas, él mismo forma un partido. La verdad es que la concepción que tenía el pueblo necesariamente era muy dura respecto de los militares. Yo me permito leer dos frasecitas de una nota de Luis Emilio. Se llama precisamente "No más militares". Fue publicada en el periódico El Trabajo de Coquimbo el 12 de noviembre de 1904. ¿Qué decía don Lucho? El militarismo es una plaga. Es el veneno con que los ricos sofrenan a los pueblos. Amor a la patria significa egoísmo. Amor a la humanidad es virtud. Para el amor a la humanidad no se necesitan ni soldados ni armas. Los ricos sostienen el militarismo porque es la única manera que pueden explotar a los pobres. Si no tuvieran soldados, no podrían robarles sus salarios. Con los millones de pesos que gastan en militarismo, habría de sobra para ilustrar a los pobres y evitarles la miseria. Por eso el Congreso Obrero Antimilitarista de Holanda ha proclamado en el carácter universal la siguiente consigna: ni un hombre, ni un centavo para el militarismo. Y esa era la expresión concreta del pensamiento de la incipiente izquierda en 1904. Pero claro, el propio desarrollo social impulsado por el propio proletariado, por los sindicatos y los partidos de izquierda, influye en los cambios también ideológicos de la sociedad. Y surgen también soldados democráticos y militares patriotas. Dos de ellos están con nosotros compartiendo esta noche, esta discusión. Pero no son solo ellos. Hay un sector de las Fuerzas Armadas, o siempre hubo un sector de las Fuerzas Armadas desde ya de la mitad del siglo XX, que tiene y juega un papel activo de diferentes acontecimientos históricos, no es el caso de relatarlos ahora, pero efectivamente también es cierto que mucho de lo que Recabarren sostiene en este artículo sigue hasta el día de hoy. Si ustedes han tenido ocasión de leer el Mercurio